Hola, buenas tardes a todos y a todas. Este video lo grabamos desde el colectivo El Cambalache. Nuestra idea es tratar hoy cuestiones relacionadas con la salud mental en el marco de la cuarentena. Inicialmente habíamos pensado en abordar únicamente la ansiedad. Sin embargo, después de hablar con nuestro amigo Diego Díaz, a quien le pedimos disculpas, él nos había ayudado a grabar un video bastante más extenso, profundo, dígito de psicólogo, eh, que se nos borró porque somos un poco torpes con toda esta cuestión de la informática. Así que bueno, tuvimos que recurrir a esta opción tratando de resumir mucho lo que pudimos hablar con él. Así que bueno, antes que nada creemos importante aclarar que el único problema que nos surge en el marco de la cuarentena, de esta situación de encierro prolongado, no es la ansiedad, sino que puede haber, digamos, dos vertientes del problema que pueden surgir en el marco de esta situación. Por un lado es que las personas que ya tenían algún problema de salud mental, sea depresión, sea esquizofrenia, sea la misma ansiedad clínica o alguna otra, pues puedan sufrir un agravamiento de esta situación. Y por otro lado, pues está la posibilidad de que se desarrollen estas patologías debido a las distintas situaciones de estrés que genera el encierro. Bueno, en primer lugar, algo que nos comentaba Diego y nos pareció bastante interesante fue que, bueno, el estrés que generan este tipo de situaciones es a fin de cuentas una reacción biológica, no únicamente del ser humano, sino de la mayoría de animales ante situaciones, digamos, en las que se da un cambio drástico en la cotidianidad de la vida o cuando se generan, digamos, situaciones que median la supervivencia del animal, por O que ejemplo. no se pueden controlar, o sea, que uno Ujú. no tiene un control directo sobre la situación. Es un ejemplo que nos planteábamos durante nuestra conversación, era la de pues, un animal que necesita cazar pues, en la selva y que al no conseguirlo entra en, digamos, en una fase de estrés que lo que implica es la necesidad de solucionar ese tipo de problemáticas en la vida del animal para pues, poder continuar existiendo. Esto lo podemos extrapolar a la vida humana pensándolo sea por la necesidad digamos, de trabajar y a través de eso conseguir los alimentos, por la necesidad de socialización, entre otras muchas cosas que pueden ser complicados. Sin embargo, no debemos perder de vista que es un mecanismo de supervivencia y que hay distintas formas de mediar con esta situación. Ahora, cabe aclarar que esa situación de estrés es momentánea, es decir, no es demasiado extensa. Cuando ya se vuelve extensa, estamos hablando ya de una dificultad de pronto un poco mayor o con un agravante un poco mayor. Esas situaciones de estrés que no se median y que no se pueden solucionar son las que pueden llevar muy fácilmente a un cuadro de ansiedad. Ahora, si ya se tiene alguna situación o alguna dificultad en términos de problemas psicológicos, pues es mucho más probable que se den estas situaciones, estas dificultades. Algo que nos decía Diego y que es muy importante es que todos los seres humanos tenemos los mecanismos para mediar estas situaciones. Es decir, justamente por ser una cuestión evolutiva, eh, el ser humano encuentra cómo solucionar esas situaciones o esos momentos que le generan esos estados de estrés o de ansiedad para poder continuar pues con la vida. Ok, teniendo en cuenta esto, Diego nos dio algunos consejos que desde su punto de vista como psicólogo pueden ser muy útiles a la hora de enfrentarnos a este tipo de situaciones. Él que Diego nos dio tres consejos, digamos, tres bloques de consejos más bien, que él lo dividió, digamos, en la parte social, en la parte física y en la parte cognitiva y emocional. Frente a la primera parte, a lo social, pensábamos que realmente en una situación como esta, creo que nadie está acostumbrado a convivir 24 horas de su vida con otras personas, o al menos muy poca gente puede estar acostumbrada a ese tipo de situaciones. Y eso de una manera u otra pues genera fricciones, genera tensiones que son pues completamente naturales. Frente a esto, lo que nos mencionaba Diego es que es muy importante construir acuerdos entre las familias, entre
básicamente las personas con quienes vivimos y convivimos. También hablábamos de pensarlo con nuestros vecinos, con digamos, la distinta gente que en el marco de una situación como esta, pues nos estamos relacionando. Además, revisábamos el hecho de que en muchos casos, pues no hay una situación familiar sana, es decir, hay muchas situaciones en las que al interior de la familia se presenta violencia y que es algo igual que hay que revisar, es decir, hay instancias que pueden brindar un apoyo en tanto violencia intrafamiliar y es muy importante acudir a ellos. Asimismo, puede que no es que nos violentemos directamente con nuestras familias, pero que igual como no compartimos mucho tiempo normalmente, 5 horas, 2 horas, bueno, no sé, pues el hecho ya de compartir todo el día durante tantos días pues igual genera dificultades, ¿sí? El estrés mismo que cada uno pueda tener implica que sea mucho más fácil que lleguemos a tener algún inconveniente, algún encontrón con alguna de las personas de la familia y que por eso es tan importante generar esos acuerdos que al menos permitan disminuir la facilidad con la que se den esos conflictos. Ahora, también hablábamos de que hay mucha gente que igual vive sola, ¿no? Y que por eso es importante generar unas redes de apoyo y de comunicación entre nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos, que nos permitan también pues socializar y pues pasar el tiempo pues de una buena manera, ¿no? Bueno, sí, junto con esto pensábamos también, digamos, frente al bloque de consejos ya propiamente de lo físico, digamos, dos partes grandes. Una que sería como de higienes en general y otra que sería actividad física. Frente a lo de la higiene, planteábamos dos partes fundamentales. La primera, la higiene del sueño, y es el ser humano por adaptación biológica necesita dormir un promedio de entre 6 y 8 horas todos los días, ojalá en la noche. Ahorita en el marco de la cuarentena mucha gente está tomándose una siestica en la tarde o está durmiéndose ya bien entrada la madrugada, levantándose tarde en la mañana. Y el problema es que esto digamos, genera unos ciclos de sueño que no ayudan realmente a descansar a la persona. Creo que muchas personas estarán de acuerdo si ven este video en que en este tiempo han tenido pesadillas, se han despertado sintiendo que no durmieron absolutamente nada. Y esto es justamente uno de los problemas que necesitamos resolver. Por otro lado, también la sensación de que esto es una suerte de domingo muy prolongado ha hecho que mucha gente, por ejemplo, no quiera bañarse en el marco de la cuarentena y se decida pasar todas las horas que puede, digamos, en su cama. Muchas veces la gente deja de tender la cama, deja de asearse a sí misma en el marco de esto. Lo que Diego nos mencionaba es que la respuesta psicológica a esto es una sensación de desesperanza. Digamos, no generar esos hábitos de higiene, de pensarse, digamos, una suerte de rutinas, de actividades diarias, pues también deriva en una suerte de desesperanza en términos psicológicos. En relación a lo del sueño, hay que agregar, por ejemplo, el hecho de que pues hay que tener también una rutina, ¿no? Para el sueño, es decir, no me acuesto y pongo una película, una serie y espero a ver si me coge el sueño, sino que hay que disponer también el cuerpo para dormir y eso pasa también por definirse uno mismo unos horarios que le permitan pues justamente organizarse tanto pues en sus tiempos, digamos, para hacer las cosas que tenga que hacer o que quiera hacer, pero también en términos psicológicos. Entonces, el hecho de no acostarse directamente a dormir o quedarse con el celular todo el rato esperando hasta que uno se duerme, pues no permite realmente que uno descanse y genera dificultades para conciliar bien el sueño, pero además para sentirse luego, como le decía Diego, pues descansado, ¿no? Em, Eso va de la mano también con, claro, hay días de pereza, pero no pueden ser todos los días de la cuarentena días de pereza, porque nos rompe también las dinámicas y no nos hace sentir como que haya una suerte de mediana normalidad
en nuestras vidas, y lo que decía Diego, o sea, se genera como una suerte de desesperanza, como para que me baño, para que arreglo, pero es muy necesario y el aseo de los espacios es fundamental. El tener la habitación arreglada, el tener la loza limpia, bueno, no sé, que los espacios en los que nos movemos estén aseados, ayuda también a sentirse mucho mejor y como a sobrellevar mucho mejor la situación, como que hayan menos niveles de estrés, como que no nos sintamos justamente como tan aburridos, no sé, como tan cargados de cosas, pues es fundamental esas formas de higiene. Sí, junto con esto también el tema ya propiamente de la actividad física es fundamental. Muchas personas, así no lo notemos en nuestra vida cotidiana, pues caminamos bastante, sea para tomar el transporte, para caminar a nuestros lugares de trabajo. Mucha gente se transporta todos los días en bicicleta, cosas como estas, y que en este momento pues es una actividad física que no estamos realizando. Es una de las recomendaciones que nos daba Diego también era tanto en la mañana como en la tarde, como en la noche, en la medida de lo posible, pues realizar algo de actividad física, algo que nos ayude, digamos, a mantenernos en forma, pero aparte, algo destacable del ejercicio es que ayuda a subir los niveles de endorfina en el cuerpo, es decir, nos ayuda a hacernos sentir mejor con nosotros mismos en, pues, en una situación igual tan complicada como esta. Asimismo, pues ayuda a prevenir, digamos, enfermedades que se puedan derivar de este encierro, o sea, sobrepeso, problemas cardiovasculares. Hablábamos incluso del túnel del cardio como una de las posibles cosas que se van a derivar de este escenario dentro de unos años. Bueno, eso de la actividad física igual va muy de la mano, ya entrando al otro grupo de consejos dentro de lo cognitivo emocional, y es generarnos unas rutinas, es decir, qué sé yo, a las 8 me levanto, me arreglo mi espacio, determino un tiempo para hacer actividad física. Bueno, no vamos a hacer actividad física todo el día, ok, pero vamos a hacer actividad física en algún momento del día. Junto con eso nos recomienda generar espacios de lectura, de estudio, como ponernos a pensar también en algunas cosas, ¿no? No estar solamente como puse un programa en el televisor igual y no le estoy poniendo cuidado o no estoy pensando en ello, sino algo que igual como que nos ponga a trabajar la cabecita y que nos permita concentrarnos y no perder, digamos, esos hábitos también en estos días. Eso nos ayuda además a mediar situaciones, digamos, con nosotros mismos. Es decir, si logramos generar esas rutinas, si logramos organizarnos, si logramos dormir bien, también vamos a lograr encontrar cuáles son las situaciones en específico que nos generan estrés o que nos generan ansiedad. Y eso va a permitir que haya una mediación a esos elementos. Para muchos será el encierro en sí mismo y es algo que en este momento no podemos solucionar, o sea, no podemos dejar de estar encerrados hoy y ya y se acabó, pero que sí podemos buscar, digamos, alternativas que nos permitan sentirnos mejor en medio de la situación. El ejercicio mismo, pintar, dibujar, escribir, leer, Tocar un instrumento, claro, dependiendo de las habilidades, pero también de los gustos y los los intereses de cada conocimientos. uno. Algo que nos recomendaba mucho Diego era, pues a fin de cuentas, la lectura en este tipo de situaciones se termina volviendo algo muy positivo. Si en general la lectura es algo que ayuda bastante, en una situación como esta es algo tanto que ayuda a pasar el tiempo, digamos, en una actividad que podríamos considerar productiva en términos intelectuales, como el estudio mismo. Es algo que en este momento nos ayuda, vamos a analizar de una manera más amable, si se quiere, este tipo de escenarios. Bueno, dentro de lo cognitivo emocional hubo otra cosa que nos faltaba ahí que es muy importante y es no sobrecargarnos de información. Hablábamos de que hay una cantidad de artículos, hay una cantidad de noticias, de cadenas de WhatsApp, de Facebook, una cantidad de cosas en las que muchas veces la información no es veraz. Alguien habla desde lo que cree, desde lo que opina y ya el resto cree que es así y empieza a entregarlo a todo el mundo
Y lo que eso genera es pánico social, o sea, todo el mundo empieza a asustarse un montón con la situación, eso aumenta los niveles de estrés, eso dificulta aún más el poder conciliar el sueño de manera adecuada, y pues no está bien, ¿sí? No está mal informarnos, no, en definitiva no está mal. Es importante saber qué está pasando, es importante conocer las cifras, sí, pero de fuentes confiables. Y que nos permita no sobrealterarnos con la situación, sino pues tomar medidas pues digamos ser conscientes de lo que está sucediendo, ¿sí? Y eso implica también una responsabilidad propia en tanto que estamos compartiendo con los demás, ¿sí? Uno no sabe realmente si la persona a la que yo le envié ese artículo, ese video, esa imagen, tiene ya alguna suerte de dificultad en términos psicológicos, algún problema, tal, y eso puede agravárselo un montón o, como lo hablábamos ahorita, igual empezar a desencadenar alguna dificultad en términos psicológicos y pues tampoco estaría bien, ¿no? En medio de todo esto empezamos a hablar un poco como de que pues justamente esta pandemia ha sacado para algunos una parte muy amable, pero para otros pues una cara absolutamente detestable. Y lo hablábamos, por ejemplo, claro, en el marco del capitalismo, la producción ha sido fundamental y eso ha hecho, por ejemplo, que en muchos espacios de trabajo no se permita a la gente cuidarse y cuidar a su familia porque prima la producción económica, ¿cierto? Pero asimismo en muchas otras empresas, desconociendo completamente la situación emocional, económica, familiar, se ha despedido a la gente, ¿sí? Sin importar realmente, pues, qué sucede con estas personas y con sus familias que en el marco de una cuarentena, de un aislamiento, no pueden de pronto salir a trabajar o a buscar otro trabajo, sino que como lo que prima es lo económico, pues adiós, no tengo para pagarte o no se me da la gana de mantenerte dentro de la empresa porque no estoy generando las ganancias que quiero, entonces ya, adiós. Pero aparte hay una cantidad impresionante de gente en el país que vive del día a día, ¿sí? Y eso ha hecho ha salido algo muy bonito de mucha gente y es, no pienso solo en mí o no pienso solo en mi familia, sino me pienso en relación a los otros, ¿sí? Porque a la larga somos seres sociales y logramos generar esa empatía con los demás y es, bueno, si yo de pronto puedo ayudar en algo a otra persona, o a otra familia o puedo generar o apoyar redes justamente de colaboración y de solidaridad, pues ¿por qué no hacerlo, no? Y eso permite que muchas familias de pronto disminuyan su estrés en tanto puedan tener un plato de comida, en tanto puedan pagar sus servicios, en tanto puedan mantener su hogar, ¿no? También es eso, no todo el mundo tiene casa propia. Entonces muchos estamos igual pagando arriendo y la situación se vuelve estresante cuando no tengo con qué pagar el arriendo ni cómo salir a conseguir el dinero. Entonces esa clase de cosas también pues están ahí en la mesa para muchas personas y es importante también pensarlo. Creo que también es importante pensar que uno de los grandes mitos que tiene el capitalismo, sobre todo el capitalismo neoliberal y el capitalismo tardío que vivimos hoy en día, es el mito de la individualidad sobre todo, ¿no? El pensar que el ser humano básicamente está forzado a vivir en sociedad, pero que a fin de cuentas cada individuo se hace responsable de sí mismo. Y lo que nos está mostrando la situación actual del mundo es que, por el contrario, dependemos profundamente el uno del otro. Que si no aprendemos, no hacemos acciones para vivir en comunidad, pues realmente no vamos a poder sobrellevar este tipo de cosas. Diego plantea algo muy interesante y es, a fin de cuentas, esta situación, algo que nos plantea es que el poder guardar la cuarentena, entendiendo lo que eso implica en términos de clase, en términos de verdad tener la posibilidad de hacerlo, también implica una responsabilidad de cuidado por el otro. Si bien existe, digamos, una normatividad jurídica y unas cosas, violar la cuarentena tampoco sería difícil. De hecho, todos los días vemos gente que, independiente de su situación socioeconómica, pues está saliendo a parchar cada día. Y es esa responsabilidad frente al otro también algo que nos debe hacer pensar como comunidad, a fin de cuentas.
Este es probablemente uno de los desafíos más fuertes que se ha enfrentado la humanidad en al menos un par de siglos, creería yo. En Bogotá al menos nunca se había vivido una situación en la que la cuarentena por cuestiones de salubridad se diera. Nos decía Diego que muy probablemente la última vez que la gente se tuvo que encerrar de esta manera fue durante el Bogotazo. Y eso nos debe llevar a pensar en, bueno, realmente cómo podemos sobrellevar este tipo de situaciones. Como decía Paula, esta situación ha sacado tanto lo más rancio de algunas personas y que a fin de cuentas es un problema sistémico, como la gente que está acaparando, la gente que está subiendo los precios de una manera descarada, que se convierten en especuladores, pero también esas pequeñas muestras de solidaridad de las personas que se han puesto a dar clases de una u otra cosa a través de estos medios virtuales, de la gente que se toma la molestia de subir el video enseñando una receta, todas estas cosas que de alguna manera también ayudan a que nuestra cotidianidad pues en esta situación sea mucho más fácil de sobrellevar. Bueno, ya como para terminar, primero pues agradecerle un montón a Diego poder pues dedicar un rato para charlar estos temas con nosotros. Lamentamos de verdad muchísimo no haber podido subir el video como tal donde él hablaba con nosotros, fueron inconvenientes técnicos. Estamos trabajando para dejar de tener inconvenientes técnicos. Agradecerle un montón, agradecerle mucho a todos los procesos sociales y organizaciones comunitarias que han estado pendientes de una u otra manera poder ayudar a solventar la situación, ya sea con la recolección de pues mercados para repartir con las personas que lo necesitan, ya sea en atención pues a las personas que tienen maltrato o que sufren más bien maltrato intrafamiliar, a las personas que, como le decía Diego, han estado tratando o hemos estado tratando de hacer actividades también como para sobrellevar la situación. Agradecerle un montón, pues a Tejiendo la Montaña también, pues el colectivo al que pertenece Diego. Em, A la gente de Ciudad a Bolívar la en gente de Ciudad general. Bolívar, la gente de Bosa. Y pues nada, que si bien nosotros no somos expertos en temas de salud mental, si podemos llegar a ser un puente o si podemos llegar a ser un apoyo o podemos llegar a ser una ayuda para cualquiera, pues aquí estamos, desde el colectivo El Cambalache tenemos toda la disposición. Creemos que es importante hablar de estos temas, o sea, son cosas que no son un mito, son una realidad, le pasan a mucha gente y es Que no hay que importante verlo también como un tabú. hablarlo. Claro, no hay que verlo como un tabú, o sea, es algo normal, ¿sí? Y hay que hablarlo porque así es que se puede llegar a solucionar situaciones, a disminuir la gravedad de algunas situaciones. Y pues esperamos que podamos seguir compartiendo estos espacios. Ya veremos pues la próxima semana también cuál es el tema que tratamos. Y pues ya. Por último, me gustaría hacer un llamamiento tanto al gobierno nacional como al gobierno distrital y es imposible que nos pensemos una situación de estas con salud mental en buen estado si no garantizamos el acceso a los derechos más básicos de una sociedad a las personas. Si la gente no tiene acceso a alimentación, a vivienda, a los servicios básicos, sea agua, gas, electricidad, etcétera, Al mismo sistema de salud. al mismo sistema de salud, incluso la educación, hemos visto muchos casos de gente que, por ejemplo, está teniendo que vender cosas de sus casas para comprarse un computador y poder tener acceso a las clases virtuales, sea para sí mismos o para su familia. Todas estas cosas es necesario pensarlas. Y es un llamado también a nosotros como sociedad a que nos pensemos unas formas comunitarias de vivir, unas formas en donde la solidaridad prime, donde no sea el individualismo del que hablábamos antes, la bandera que se hunde, sino son unas banderas de solidaridad, de apoyo mutuo que son sumamente fundamentales. Algo que hablábamos con Diego es que si una situación como esta se vuelve a dar, sea en 20, 30, 40 años, pero el sistema político económico sigue siendo el mismo, el resultado va a ser el mismo que estamos viviendo en este momento. Así que también pensémonos esto como un momento en el que podemos evaluar unas formas de transformar la sociedad, de hacer unos cambios profundos
tanto nuestras formas de relacionarnos en lo micro como para pensarnos también en lo macro. Eso es todo desde el colectivo El Cambalache. Les enviamos un fuerte abrazo y esperamos que tengan un buen día. Gracias, chao.